Todas aquellas iniciativas, actividades, prácticas o elementos que podamos añadir a nuestra gestión empresarial y que resulten en que nos van a permitir integrar o incorporar a nuestros negocios, a nuestras ideas, las tecnologías de la información y la comunicación. Esto sería una definición supremamente general y básica de lo que es un negocio digital. Es ese conjunto de actividades y prácticas de gestión que van a resultar de la incorporación a los negocios de las tecnologías de la información y la comunicación. Escríbanme en el chat, por favor, si ustedes tienen otra definición, si ustedes han entendido alguna otra cosa, cómo podrían entonces tener esa definición en sus conceptos y vamos llegando hacia un concepto unificado. Como les digo, este es el concepto que yo les quiero dejar para que veamos que no solamente las empresas que son netamente de base tecnológica son aquellas que se denominan negocios digitales, sino que también si nosotros tenemos un negocio más bien tradicional, podríamos empezarle a incluir algunas cosas de tecnologías de la información y comunicación y de esa manera empezarlo a convertir en una especie de negocio digital. Lo primero, hagamos un cara a cara. Uno creería que las empresas tradicionales están por un lado y las empresas digitales están por el otro. Pero la verdad es que detrás de todo esto lo que tenemos es un negocio. ¿Sí? Lo que tenemos es una empresa, es un emprendimiento. Y en ese sentido, nos enfrentamos, estemos de un lado o del otro, a unas cosas muy, muy similares. Ejemplo, primero, cuando estamos en una empresa tradicional, estamos normalmente diciendo que atendemos un mercado que tiene cierta necesidad. Ahora, en lo digital, pues a eso se le ha cambiado un poco el nombre, se llama ahora el problema que hay que resolver, pero sigue siendo el mismo concepto, la misma definición. En las empresas tradicionales teníamos los clientes, tenemos necesariamente una definición de producto o servicio. De pronto en lo digital empieza a entrar algo más, empieza a hablarse de pronto de que además de cliente tenemos usuarios, de pronto tenemos una comunidad de usuarios y esa tiene un número de usuarios, pero luego tenemos un grupo de clientes y ese grupo de clientes de pronto es más pequeñito que la comunidad de usuarios completa. Lo que es súper importante, todo esto les digo, detrás ahí es un negocio, así que debemos tener unas unidades económicas que se llamaban en lo tradicional, pero en digital ahora les venimos a decir que son las métricas de negocio. ¿Listo? ¿Qué es esto? Pues es lo mismo. Si ustedes ya tienen alguna experiencia previa en emprendimiento, ustedes saben lo que es, por ejemplo, una utilidad, unas ventas, unos ingresos por ventas, una utilidad bruta, ustedes saben lo que es una utilidad neta, y finalmente sea el negocio del lado tradicional o del lado digital, tenemos que generar el suficiente valor para que al final de todo el ejercicio, pasando impuestos y demás, pues tengamos realmente un beneficio de esta actividad económica. Lo que en empresas tradicionales veíamos como áreas, como procesos, en lo digital también existe una base, una estructura, pero ahora se trabaja más en términos de equipos, de pronto un poco más pequeños, y también los procesos están siguiendo una serie de metodologías que son metodologías denominadas ágiles. Ahora, si ustedes quieren emprender en lo digital, tienen que saber que se van a enfrentar a tener empleados, a tener un equipo, a tener que construir una cultura y unos valores detrás de estas iniciativas emprendedoras. Pues la diferencia, digamos que en lo digital, ahora ya no estamos hablando necesariamente de empleados, sino que estamos hablando más de talento digital. ¿Por qué? Porque de base las empresas que quieren ser más digitales, pues tienen que tener casi que unos skills muy interesantes. Para decirles una cosa, un ejemplo, alguien que quiera vender en el exterior, de entrada ya tiene que tener un equipo que sepa inglés. Si alguien que quiera vender por lo digital, debe tener unas personas que tengan unos skills detrás, que ya conozcan del tema digital un poco más que lo que sería de pronto unos empleados en una empresa tradicional. Por el lado de cultura y de valores, ahora estamos más enfocados hacia de pronto la co-creación, ¿cierto? La innovación, cosas que en las empresas tradicionales no necesariamente lo teníamos. Ahora, las empresas tradicionales tienen activos físicos, pero las empresas digitales, además de esos activos físicos, que algunas veces los tienen, otras veces no, se centra mucho más en tener y construir y darle mucho valor a los activos digitales que tengan. Por ejemplo, un activo digital puede ser su sitio web, un activo digital puede ser su blog, un activo digital puede ser su comunidad de usuarios, un activo digital puede ser una app. Ahora, sea un negocio tradicional o un negocio digital, todos, absolutamente todos, nos vemos enfrentados a las influencias externas. Estas influencias son de tipo
ambiental, de tipo político, de tipo comercial, eh, cosas como la situación que estamos viviendo en donde es un riesgo de bioseguridad, es una influencia externa que nos afecta a todos por igual. Veamos entonces, confírmenme allí si están viendo la pantalla completa, veamos algo de diferencias. En la parte de diferencias, en las empresas tradicionales, la estructura de base, por la forma en la que era la administración hace unos años, son mucho más jerárquicas y rígidas, mientras que en las empresas digitales, que ahora se ven unas estructuras un poco más distribuidas, más planas, no tan jerárquicas, entre otras cosas muy flexibles, en donde todos pueden ser escuchados, en donde todos los empleados pueden traer sus ideas y se pueden implementar como experimentos al interior de las compañías. Por un lado, las empresas tradicionales tienen mucha actividad presencial y por lo menos así estaba definido antes de pandemia. Ahora vemos que las empresas digitales casi todas basan su actividad principalmente en Internet. Por un lado, las empresas tradicionales arrancan por lo regular con una especie de localidad física, me refiero, por ejemplo, a la ciudad de Cali. Otras empresas pueden arrancar desde Cali, pero con una visión de un poco más global, es decir, desde aquí, desde su propia plataforma, desde su propia tienda en línea, pueden estar vendiendo desde ya en otras ciudades de Colombia o podrían estar vendiendo desde ya en otros países. Ahí hay un elemento adicional muy interesante y es que la localidad no significa principalmente o no significa necesariamente en dónde vendo, si vendo local o vendo global, sino que también, por ejemplo, las empresas tradicionales normalmente contratan empleados o talento que está cerca de ellos. Entonces, le contratamos los ingenieros en la ciudad de Cali. En una empresa digital tiene además esa capacidad, por lo que hablamos del trabajo remoto y por el trabajo soportado en Internet, de poder contratar talento que esté en cualquier parte del mundo. Y entonces hay empresas en lo digital que, por ejemplo, tienen contratadas personas de un lado del mundo y del otro lado del mundo de manera que operan 24/7 y en ningún momento se para la operación. Eso es supremamente interesante. Bien, ahora, por los lados de las empresas tradicionales, trabajamos mucho en planificación y, bueno, cómo hacer todo aquí al interior y después sacar al mercado el tema de investigación, de tener un desarrollo de productos súper maduro y luego, cuando ya estuviera, después de 3, 6 meses, un año de desarrollo, ponerlo en el mercado. Eso es un cambio y una diferencia fuerte con las empresas digitales porque hoy lo que queremos todo el tiempo es hacer ciclos más rápidos, es lo que se denominan iteraciones, corregir casi que sobre la marcha, casi que sacar productos inmaduros al mercado para que se vayan testeando y para que vayan mejorando con la misma interacción con esos usuarios, con la misma interacción o necesidades con ese mercado. Y por otra parte, un elemento súper interesante que añaden ahora las empresas digitales es el tema de las redes, la colaboración. Es muy importante que vayamos creando entre todos ecosistema y eso normalmente no lo veíamos en las empresas tradicionales, en donde era un tema más de soy una empresa sola, lo me hago por mi cuenta y en un ambiente mucho más competitivo. Ahora tenemos un ambiente un poco más colaborativo, ¿listo? Y debido a que tenemos empresas digitales, pues les decíamos que como basamos toda nuestra operación y toda nuestra tarea en tecnologías de la información, evidentemente, pues estamos llenos de datos y llenos de información. ¿Cómo vamos hasta ahí? Miremos qué preguntas hay en el chat. Bueno, tenemos algunas preguntas por ahí, las vamos a ir recopilando. Muy bien, por ejemplo, ahí nos hacen el comentario de que además de activos físicos y digitales, los activos de propiedad intelectual son esos activos también intangibles, supremamente buenos. Saludos a los que están llegando pues desde Bucaramanga, las demás personas que están en Cali. Hay una pregunta súper interesante allí que dice que cómo sería una diferencia entre un cliente y un usuario. El usuario puede utilizar tu aplicación, pero necesariamente el cliente es aquel que paga por eso. En un ejemplo tradicional, imagínate, por ejemplo, los pañales. Los pañales, el usuario de los pañales es el niño, mientras que el cliente de los pañales es la mamá, posiblemente. Esa es una diferencia como muy básica que podemos tener allí. Veamos entonces, en el momento en el que viene dado todo este cambio, es el momento que se conoce como la era digital. Sin embargo, y para que nos pongamos en contexto, en un contexto bastante real y aterrizado, la era digital ya pasó.
Lo que se conoce como la era digital es una era que se ha desarrollado ya los últimos 10 años en Colombia y en el mundo ya se desarrolló estos últimos 15 a 20 años. ¿En qué consiste la era digital? Básicamente en que esa adopción de las tecnologías entró ya a nuestra cotidianidad. Entonces, si ustedes hoy se preguntan cómo ustedes están consumiendo los productos y los servicios, cómo su familia, cómo sus hijos, sus tías, incluso la abuelita que ya tiene hasta tablet, hasta celular, está conectándose a YouTube, viendo contenidos, etcétera, etcétera, se pueden dar cuenta que esa cotidianidad ya está totalmente permeada por la tecnología. Por lo tanto, hoy en día ya estamos en una era que se conoce como la era post-digital. ¿Qué nos pasó entonces además? Que, por ejemplo, las empresas o los que tenían algunos negocios, algunos locales, estaban diciendo, bueno, eso es como interesante, pero espérenme, yo le voy metiendo plata a eso ahí como de a poquitos, ya empezamos a hacer como nuestra página web. Hay otros que decían, no, eso yo lo veo como que bueno, pero eso yo no le veo retorno, eso es solo gastadera, etcétera, etcétera. Y bueno, cada quien desde su perspectiva, y llegó pandemia, nos pasó lo de la caricatura, y en ese momento, pues, lo que antes nos iba a costar años, nos tenía que tomar en este momento días, y todavía lo estamos viviendo. Estamos casi como sobre una marcha a toda velocidad. Entonces, esa marcha a toda velocidad es lo que de alguna manera se conoce como la transformación digital. Tenemos que empezar a repensar nuestros negocios en todas las aristas, en todos los sentidos y cosas que tiene ya nuestro negocio, para ver a dónde están las nuevas oportunidades, cómo hacemos esos cambios para poder o adaptarnos, para sobrevivir al menos, o cómo encontrar esas oportunidades que nos generen alguna ventaja competitiva en ese mundo ya que está casi todo inmerso, como les digo, en lo digital. Así que cuando pasó pandemia, como que nos levantaron una cortina y nos encontraron a todos como haciendo algo. Entonces había unos de nosotros que estábamos como apenas descubriendo, como esto qué es, como la foto del niño que ven ahí, como las piecitas y bueno, esto para qué, esto con qué se come, pero había otros que ya estaban aprendiendo, había unos que ya habían empezado a meterse en el mundo, estaban, así como les decía, o haciendo su primera página o hablando con personas acerca de esto, o ya se habían lanzado al ruedo. Y había otros que ya estaban, era como madurando. Entonces, en ese sentido, esas son como las etapas en las que normalmente estamos viviendo hoy. Nos dimos cuenta que no era como que las tradicionales iban por un lado y las digitales estaban por el otro, sino que en medio de esas dos extremos habían unas gamas y unos matices de posibilidades de muchas empresas que estábamos allí. Ahora que hasta ahí sería lo que yo les diría en contexto. Miremos cómo vamos con las preguntas. Escríbanos hasta allí cómo están en sus negocios, si es que tienen negocios, si lo que tienen son solamente ideas y apenas se van a lanzar. Entonces escríbanos si ya están aprendiendo o qué han aprendido o si ya están en una etapa más de maduración. Esto, por ejemplo, que acabamos de ver, es lo que cuando están ustedes en el programa de emprendimiento, les dicen, ustedes están en una fase de ideación, ¿cierto? Apenas como descubriendo. Pero también les pueden decir, no, ustedes ya empezaron a generar los primeros ingresos, ya tienen esos primeros clientes que se llaman como los adoptadores tempranos, entonces ya se encuentran es como más bien en la etapa de aprendizaje, de cómo les doy más valor, de cómo les cobro mejor, de qué otra forma les puedo entregar este servicio, cómo voy a operarlo. Y ya la parte de maduración es una parte donde posiblemente ustedes ya tengan unos ingresos bastante fijos y estén construyendo un equipo, estén construyendo una operación más grande y puedan empezar a decir, ahora vamos a trabajar por el crecimiento y la consolidación de este negocio. Eso es como lo puse en los programas de emprendimiento. ¿Cómo vamos entonces allí? ¿En qué etapa están ustedes? Escríbanos en el chat de qué son sus negocios para poder que aprovechemos este momento que están tantas personas conectadas y nos enteremos de qué hacen ustedes. Hay que acostumbrarnos a hablar de nuestros negocios en lo digital, que no nos dé pena hablar de este tema. Listo. Ahí estoy viendo sus comentarios. Vamos entonces a la segunda parte. Arranquemos entonces. Este es un modelo que trabaja, para que lo busquen, una persona que se llama Brian. Él es fundador de un negocio muy conocido que se llama Hotspot.
Y a mí me parece súper interesante porque él propone que estos son 4 elementos que ustedes deben ajustar de manera casi perfecta para poder que tengamos un negocio, y él lo decía de esa manera, de más de 100 millones de dólares. Entonces, esto es lo que se conoce como hacer los fits, hacer los ajustes, ajuste al mercado, ajuste del modelo de negocio, ajuste del producto, ajuste de los canales. ¿Listo? Veamos entonces qué podríamos revisar si pensáramos en cómo ajustar el tema del mercado. Les presento a Salsamentario Paso Ancho. Esta es una empresa que, para los que están en Cali, queda sobre la avenida Paso Ancho, y se vio enfrentada en el momento en el que hubo pandemia a tener que cerrar sus puertas, como la mayoría de los locales comerciales y negocios que han pasado debido a esta situación. Entonces, en la primera etapa que pasó, en el descubrimiento, ellos empezaron a darse cuenta que estaban trabajando en un mercado institucional en donde tanto las universidades como las empresas, como los colegios, estaban completamente cerrados y ya no podían hacerle las ventas a este mercado institucional. Esto sería lo que llamaríamos ahí en la diapositiva el B2B, el B2B, que es como las empresas, business, vendiéndole a las empresas, business, business to business. Y luego tenían que verse enfrentados a, en una semana que dieron cuarentena y cierre todo el mundo, perder el 100% de sus ventas. Y entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? Empezaron a pensar qué hacer rápidamente y decidieron cambiar de ese mercado B2B en el que estaban al mercado B2C, que es como la empresa vendiéndole al consumidor, business to consumer, es venderle al cliente final, ¿sí? Como ya no venderle a las empresas, sino venderle al persona a persona. ¿Qué pasa ahí cuando ellos definen hacer ese cambio de mercado? Lo primero es que un pedido que antes costaba 300.000 pesos, ahora posiblemente va a costar 30.000 pesos. Entonces, para hacer los mismos 300.000 pesos, vamos a tener que hacer 10 pedidos. Tienen que hacer un cambio de modelo supremamente fuerte y cuando hacen ese cambio se dan cuenta que lo primero es disponer del pago para las transacciones. En una semana tuvieron que activar el tema del DaviPlata para poder que el persona a persona pudiera hacer esa transacción y ese pago sin el efectivo. Y este otro que está allá abajo, que es como un datáfono, que es de Redevan, lo tuvieron que implementar como una semana después. Ahí apenas empezaron a descubrir que había en lo digital medios y plataformas de pago que podían utilizar, ¿sí? Asimismo, para las personas que no están bancarizadas, seguramente ustedes han oído de Bancolombia a la mano, han oído de Nequi. Para las personas que tengan negocios, seguramente han oído hablar de Tepaga, de Cajero, entre otras cosas. Luego empezaron, y fíjense que esto ocurre en un lapso solo de una semana, a aprender a toda velocidad. Porque cuando deciden cambiar de mercado, ahora resulta que los productos que tenían no necesariamente les servían para este nuevo mercado. Tuvieron que codificar cerca de 143 y más referencias. De hecho, hoy día todavía están codificando nuevas referencias para el mercado del consumidor final. Una cosa supremamente importante es que se empezaron a dar cuenta que ya no podían hablar por los medios regulares con los que hablaban con los clientes actuales, que eran los teléfonos y demás, y tenían que empezar a hablarles al consumidor final por WhatsApp, tenían que empezar a hablarles por Facebook, por Instagram, y tuvieron que, entre otras cosas, empezar a crear esa red, ese canal adicional de referidos y afiliados entre sus propias redes que ya tenían. ¿Qué pasa hasta ahí? Fíjense que esta empresa, que pareciera que no es digital, en esta segunda fase de aprendizaje también tiene que, al enfrentarse al cambio de mercado, empezar a enfrentarse a las plataformas de pago digital, pero también empezar a enfrentarse a unos medios de comunicación y medios de atención que son completamente digitales, a los que no estaban acostumbrados. Y luego de esto ya han pasado 2 semanas en estas 2 fases, empieza un tema ya de maduración, en donde el único objetivo que teníamos cuando dijimos cambiemos, ¿qué hacemos? Era no perder el 100% de las ventas. Cuando ya vamos en la segunda semana, podemos darnos cuenta que la empresa lo está haciendo medianamente bien porque por lo menos no están perdiendo el 100% de las ventas. En esta segunda semana ya iban apenas perdiendo el 10% de las ventas y ya estaban muy cerca de lograr punto de equilibrio, porque la idea es no perder el equipo, no perder el flujo de caja, la nómina, mantener a los empleados dentro de sus empleos.
Así que finalmente, unas semanas después, ya tú puedes ver cómo este negocio está madurando en términos digitales. ¿Por qué? Porque empieza a enfrentar otros retos. Ejemplo, un reto logístico. Resulta que en el mercado B2C tienes que trabajar, tienes 4 horas menos al día para operar, y como les decía ahora, que ahora no son un pedido de 300.000, sino 10 pedidos de 30.000, pues tienes que hacer el doble en la logística. Entonces, eso es un reto supremamente importante. Otros retos de servicio a los que se vieron enfrentados a hacer ese cambio, por ejemplo, el hecho de que el cliente no conociera el producto, ahora ocurre que empiezan a haber devoluciones, cosas que antes no les pasaban. Y como les decía, se empiezan también a tener unos retos más internos, por ejemplo, en el área de mercadeo, empezaron a hacer promoción cruzada, por decirlo de alguna manera, entre unos aliados y otros que tenían para entre todos darse a conocer dentro de sus propias comunidades de usuarios. Seguramente ahora tienen un reto también de gestión de clientes. No sabemos ahí qué herramientas vayan a empezar a implementar, pero si se dan cuenta, este es un ejemplo perfecto en el que podemos ver esos elementos de empresa digital. Puede que esta empresa tenga un producto físico, puede que todavía no lo esté vendiendo a través de una plataforma montada en una web o montada en una app, pero sí o sí, esta empresa se está transformando hacia lo digital, está utilizando herramientas digitales. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vayan dejando sus preguntas. Entonces, si nosotros tenemos ahora una idea y vamos a revisar qué es lo más importante con relación al mercado, yo les diría, muchachos, esto es lo primerísimo que hay que validar en esas ideas que ustedes tienen nuevas, en esos conceptos que están tratando de testear. ¿Por qué? Porque el mercado es lo que le da al negocio la razón para existir. Si no hay un mercado detrás de la idea que ustedes tienen, no hay alguien que tenga esta problemática, no hay alguien que esté dispuesto a pagar por esto, créanme que no hay posibilidad de que el negocio de ustedes vaya a poder subsistir. Así que la misión de ustedes como los fundadores de estos negocios es encontrar un problema que tenga algunas de estas características, y se pueden todas mejor. Así que pongan sus ideas y empiecen a chequear. ¿Es el problema que ustedes están resolviendo hoy a esos primeros clientes un problema que tienen millones de personas? O si están vendiendo a la empresa, ¿esto es un problema que tienen cientos de miles de empresas? Pues bien, eso es lo que una empresa digital está buscando, un problema enorme, pero además que exista total disposición a pagar para solucionarlo. Que cuando usted se reunió con el primer cliente a empezar a hablar, o prospecto, por decirlo de alguna manera, a hablarle de esta idea, él le dijo, mijito, venga, ¿cuánto le pago y usted? Ayúdeme a resolver este problema, venga, por favor. Hay una disposición a pagar que exista en muchos lugares del mundo. ¿A qué nos referimos? Recuerden que las empresas digitales tienen una base mucho más global, así que están transgrediendo idiomas, no están importando de qué cultura es la persona. Puede que nuestro problema lo tengan en Asia tal como en Latinoamérica. Ese tipo de cosas son los problemas más interesantes de resolver. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, con un inversionista, el inversionista les está esperando que el negocio que ustedes van a montar esté montado en una tendencia, que sea un mercado que esté creciendo, que sean mercados que están creciendo por encima del 25% anual, que cuando ustedes hacen su pitch, su presentación, ustedes no digan que es un mercado que ustedes van a resolverle a 10 empresas en la ciudad en la que están, sino que es un mercado que tiene un potencial de atención de clientes, no en millones de pesos siquiera, sino en billones y además de dólares. Entonces, es de ese nivel en el que estamos esperando revisar. Permítanme, voy a revisar un poco, se me embolató un poco el chat. A ver. Ok. Continuemos acá. Aquí dice, es que no estoy viendo en este momento el chat. Pero bueno, me van dejando las preguntas porque recuerden que aquí los moderadores nos van contando y nos van reuniendo las preguntas para que las revisemos. Veamos entonces el tema del modelo. ¿Qué podríamos revisar si miráramos el modelo? Vamos a pasar acá un poco. Seguramente ustedes conocen este periódico, el periódico El País, para los que están en la ciudad de Cali, para los que no. Tenemos unos micrófonos abiertos. Gracias.
Entonces les decía, seguramente ustedes conocen este periódico, es el periódico de la ciudad de Cali. Entonces veamos cómo vivieron ellos esta transformación, cómo se han enfrentado ellos a este planteamiento desde lo digital. Lo primero es que en la etapa de descubrimiento empezamos con el periódico que era físico, que valía alrededor de 1.500, 1.900 pesos, y empezaron a darse cuenta que ahora podían empezarlo a manejar como un contenido digital. En esa iniciativa, en ese descubrimiento, uno de los primeros retos a los que se enfrentan es a entender que si yo quiero vender en un contenido en lo digital, requiero construir toda una plataforma, que en este caso era una plataforma web, en este caso es un sitio web, porque no estábamos hablando de poner un artículo en una página, sino que estábamos hablando de poner toda una estructura de contenidos, de artículos, de muchas páginas, de muchos temas en un sitio web. Entonces no es una página web, sino un sitio web como tal el que ellos tenían que construir con unas características de plataforma en donde les pudiera, por ejemplo, ser fácilmente administrable, permitirles a varios usuarios al mismo tiempo, porque pues hay periodistas de todas las áreas, subir sus contenidos, entre otras cosas. Y como les decía, al ser un tema de una transacción que ahora se va a dar en Internet, pues también de tener la posibilidad de disponer los medios de pago. En el caso de una plataforma web, los medios de pago a los que debían enfrentarse y entender cómo disponerlos, pues eran los medios de tarjeta de crédito, los medios de pasarelas de pago o medios de pago en donde pudieran hacer estos pagos por cuentas de ahorro, digamos, no crédito, sino débito, e incluso un medio de pago como Payu hoy día también les permite hacer transacciones en lo digital que son pagadas físicamente en efectivo, en puntos como los de Vía, Baloto, etc. En una segunda fase, cuando estamos aprendiendo, resulta que el reto más grande que tienen ellos acá es, ok, y entonces si yo ya no vendo el periódico en físico, sino en digital, ¿cómo voy a cobrar? ¿Cuál es ese modelo de monetización, de generación de ingresos que voy a generar detrás de esto? Y se dan cuenta que el modelo que antes tenían de pagar por la suscripción anual, de alguna manera se puede trasladar hacia lo tradicional, hacia lo digital, haciéndolo en un modelo de suscripción mensual o en un modelo en donde puedes tener unos paquetes que se denominan como freemium, en donde hay un paquete que es gratuito y ahí te deja ver hasta cierta parte, pero si ya tú quieres ver más contenido, entonces te suscribas a un paquete diferente. Entonces, toda esa estructuración de los paquetes es un reto al que se tuvieron que ver enfrentados para poder decir, así es como va a ser mi modelo de monetización y ese modelo va a ser viable este negocio de pagando de esta manera. Entonces, un plan de los pequeñitos de ellos puede estar costando alrededor de 80.000 pesos al año, ya luego un plan más diamante con muchos más contenidos y elementos puede estar costando unos 200.000 pesos. Esa estructura de precios, esa estructura de qué paquetes, qué incluye cada paquete, son retos que tienen que ir aprendiendo. Asimismo, una de las principales formas de generar ingresos del periódico es la pauta. ¿Cómo voy a hacer para vender pauta en lo digital? Entonces, la plataforma a la que estoy construyendo se tiene que adaptar para poder mostrar esos elementos de pauta, para poder ver cuántas veces está mostrando la pauta, para poder cobrar detrás la pauta, entre otras cosas. También aquí ellos tenían una serie de activos ocultos, es decir, son elementos que pueden traer y convertir en ingresos, como por ejemplo el Club Selecta, en donde hay una comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que ahora esa comunidad esté en lo digital? Por ejemplo, uy, se me fue aquí la idea. Ah, ok, las gacetas. Ellos tienen una especie de insertos o gacetas, como la de automóviles, como la de Feria de Cali, bueno, otra serie de insertos. ¿Cómo hacer para que esos insertos entren ahora al modelo digital? Y entonces allí, si ustedes se dan cuenta, hoy en día en un negocio tipo ebook, tipo literatura, libros, contenidos digitales, esto mismo lo pueden ver en periódicos como El Espectador, en revistas como Dinero, ya en periódicos como el New York Times, ya empiezan a cambiar a un modelo que incluso es más avanzado, que se denomina como del muro, como de saltar el muro, en donde casi hay muchos contenidos y te dan 10 contenidos gratuitos, pero luego ya te empiezan a restringir el acceso cuando superas ese número de contenidos gratuitos, te ponen como un muro para que se te quite la visual.
Y en la parte cuando ya están madurando, pues entonces esto ya ustedes, como les digo, lo pueden ver en otras revistas y en otros formatos, empiezan a crear contenidos 360 con imágenes mucho más interesantes, contenidos en galerías, o sea, ahora ya no es solo el artículo, solo el contenido de texto, sino que también empiezan a hacer reportajes en video. Estos son otros tipos de contenido y en este momento, donde es ya la maduración de una empresa que había arrancado en los años 50 y esto se vive hace unos años también, pues se dan cuenta que todo ese equipo de tecnología detrás, todo ese equipo de mercadeo detrás debe construir lo que denominamos ahora pues una estrategia digital. También empiezan con contenidos en podcast, también empiezan con contenidos directamente en la app. ¿Cómo vamos hasta ahí? Voy a ver el chat. Ahora sí pude recuperar el chat. Muchas gracias. Eso, perfecto. Estoy viendo que algunos están compartiendo de qué son sus negocios. Recuerden, hablen de sus negocios allí, aprovechen el espacio para compartir sus páginas web, para que la gente conozca sus catálogos. Perfecto. Hay una pregunta que dice que qué fuentes se pueden consultar para identificar tendencias. Bueno, hay muchos sitios en Internet en donde ustedes pueden buscar estos mercados. Normalmente para uno comprar un estudio de mercado cuesta, pero la buena noticia es que hay muchos demos de estos estudios de mercado en gratuito. Entonces ustedes pueden buscar por el tipo del mercado al que se están dirigiendo, crecimiento de este tipo de mercado y van a encontrar estudios de mercado en donde dicen básicamente los datos que estábamos hablando, cuánto están creciendo al año, cuáles son las regiones que más mueven este tipo de servicios, cuál es la parte de los ingresos, los competidores más claros que pueden ver allí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo más importante acá con relación al modelo? Primero, hay muchos tipos de modelos. Ustedes van a tener que entender cuál es el mejor modelo para su tipo de negocio. Entonces, si ustedes van a arrancar una idea nueva, entonces la misión que tienen ustedes es asegurarse que tengan desde el principio un modelo de ingresos. Fíjense, si ustedes no tienen un modelo de ingresos, claro, desde el principio ustedes no tienen oportunidad como negocio digital. Si ustedes posiblemente lo que tengan es una comunidad muy grande que dicen más adelante voy a promocionar, más adelante voy a empezarles a cobrar, créanme que no se han dado cuenta cuántos de esos usuarios realmente van a volverse clientes y realmente cuánto van a pagar. Entonces, esto del modelo es súper importante, le va a dar al negocio digital alguna posibilidad de sobrevivir. ¿Por qué decimos alguna? Porque ya todos sabemos que cuando nos embarcamos en el emprendimiento hay mucho más riesgo que cualquier otra de las cosas que podríamos hacer en nuestra vida profesional. Hay mucho riesgo, muchas cosas pueden salir mal. Por eso es muy importante asegurarnos de que nuestro modelo, por ejemplo, tenga ingresos recurrentes. O, por ejemplo, si es un producto como un calzado que compran una vez, pues al menos que quede fidelizado a nuestra tienda y compre varias veces otros tipos de calzado en el año. Es decir, que si bien no me está pagando mes por mes, pues por lo menos es un comprador que compra 3 veces al año. Pero además que tengamos muchas posibilidades de cobrar. Entonces, si, por ejemplo, mi negocio está basado en una app y la app lo primero que hace es mostrar el catálogo de productos de otras tiendas. Entonces, lo primero que hago es que el producto vale 5,000 y yo cobro una comisión chiquita, 1,000 pesos. Entonces, yo cobro en mi tienda 6,000 y me gano los 1,000 pesos. Ahí tengo una primera posibilidad de cobro. Pero si luego yo digo, no, miren, todos los que están en esta tienda, el que quiera salir más arriba, entonces ahora le voy a dar la posibilidad de que pague por posicionarse un poquito más arriba, pues ahí tengo otra posibilidad de cobro. Y si al final convertimos eso en que más bien cobro por cada una de las transacciones o interacciones que la persona tenga con esa tienda que estoy promocionando, pues ahí hay otra posibilidad de cobro. Entonces, desde el principio empecemos a mirar no solo cómo me cobramos más, sino qué tanto valor le estamos agregando más a nuestro cliente para poder que pues el cliente esté más dispuesto a pagar. Una cosa súper importante es que tengamos un margen que de alguna manera nos permita crecer. Si ustedes, esto es como un dicho viejo, no sé, que están haciendo huevos para vender huevos, pues realmente no hay negocio ahí. Lo importante es que si ustedes, por ejemplo,
una consecución de un usuario se están gastando 5.000, 6.000 pesos, por ejemplo, les cobra una pauta en Facebook porque alguien descargue su aplicación, pues resulta que si ustedes al final de esto van a hacer que la persona compre la aplicación o compre las funcionalidades de la aplicación por 3.000 o 4.000 pesos, realmente ahí no estamos haciendo nada. Por eso les digo, al menos que haya de dónde hacer un negocio. Una característica muy interesante que nos piden los inversionistas es que el negocio sea lo que se denomina fácilmente repetible o también fácilmente escalable. Si yo les diera un ejemplo de qué es un negocio escalable, sería algo así. Ustedes tienen un negocio en la ciudad de Cali y van a abrir una nueva sede en Ciudad de México. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de abrir la ciudad de México, poner allá toda la operación de su empresa a que genere el doble de los ingresos, porque ya estaban con 100 pesos de ingresos en Cali y ahora ustedes van a tener 200 pesos porque abrieron Ciudad de México, pero eso no les cuesta lo mismo, no les cuesta tanto como les costó montar la sede de Cali, entonces ahí es un negocio que tiene una posibilidad de mayor escalabilidad. Es decir, que yo puedo generar muchos más ingresos, no con un costo muy, muy, muy pequeñito. Si, por ejemplo, yo fuera una inmobiliaria o una constructora que tengo que llegar allá, montar sedes, hacer infraestructura y demás, y eso me cuesta más de 30 días, seguramente yo no soy un modelo escalable. Y en lo posible, que el modelo sea innovador, que sea disruptivo. Hay cosas, normalmente en los emprendimientos digitales donde más se da la disrupción es cuando hay un cambio de modelo de negocio o modelo de monetización muy fuerte, en donde antes todo el mercado cobraba de una manera y ahora yo hago de eso unos micropagos, por ejemplo. Eso es bien, bien interesante. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Decíamos por acá que sí, había algunas fuentes de financiación o capital semilla. Sí, hay muchas, muchas fuentes de financiación. Afortunadamente el ecosistema está creciendo. Entonces, por un lado, recuerden que cuando uno se va a financiar, lo primero es financiarse con sus propios recursos. Uno debe poner su propia iniciativa y su propio riesgo. Es lo que se denomina como los recursos del emprendedor. Luego uno espera que la familia, los amigos y estos que se denominan como los que creen en uno, pero no son parte de su familia, son los siguientes que invierten en uno, que son los que se denominan los Family, Fools and Friends. Luego de eso, cuando ya su empresa ha avanzado, cuando ustedes están validando, vienen posiblemente los ángeles inversionistas. Un ángel inversionista es una persona que tiene exceso un poco de recursos y tiene la posibilidad de ponerlos a riesgo en su iniciativa. Normalmente un buen ángel inversionista es que no solamente tenga dinero, sino que también tenga ¿cómo se llama esto? El capital intelectual, es decir, que él sea emprendedor, que ya haya hecho negocios de este estilo, que les pueda aportar algo, que traiga algo más que dinero. Ese es el mejor ángel inversionista. Y de ahí para allá hay muchos más ejercicios de financiación que ya no serían ejercicios de financiación de capital semilla, en donde se van a encontrar otras cosas. Pero que es muy interesante que en Colombia en particular el ecosistema está creciendo. Y hay inversionistas ángeles que ya se han empezado a interesar por invertir en estos emprendimientos digitales y que se están formando también para ello, porque no todos los inversionistas tienen la capacidad de vivir al nivel de riesgo que vive una startup. Bien, entonces, podríamos ajustar el producto, veamos este otro caso, avancemos y vamos reuniendo las preguntas. Recuerden, por favor, los que están ahí ayudándonos con las preguntas para que las tengamos bien, bien mapeadas al final. Veamos el ejemplo de esta empresa. Ojo, las tres empresas que hemos visto son empresas colombianas. Tapsi es una compañía que entra a resolver un problema bastante fuerte que había, no solo para conseguir un vehículo en la ciudad de Bogotá, un taxi en horas pico, sino además que entra a resolver un problema fuerte de seguridad que había. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con Tapsi? El primer momento de descubrimiento, en donde viene esa iluminación, ocurre porque precisamente los fundadores no lograban encontrar un taxi. Les cuesta un montón poder transportarse en las horas pico, es una locura. Se montan a un taxi y empiezan a ponerle todas las quejas del mundo al taxista de, pero es que los taxis no llegan, pero nos cobran mucho, pero se hacen los locos y no nos quieren llevar, etcétera, etcétera. Pero el taxista además les devuelve más problemas. El taxista les dice, claro, pero es que esos son los problemas de ustedes, pero mire, los problemas míos es que yo
no alcanzo a llegar al punto y cuando llego ya la carrera se ha ido, que cuando hago el producido al final del día me roban, que yo tengo que pelearme, por decirlo de alguna manera, con 10 taxistas más cada vez que sale una carrera por el teleoperador, que era el 444, el 555. Y entonces ahí ellos hacen clic y ven que hay un problema fuerte. Entonces consiguen unos recursos y empiezan a desarrollar una aplicación. Fíjense que este producto sí es un producto que arranca desde lo digital, arrancan con una aplicación. Y fíjense además que lo denominan beta. Beta es este producto que todavía está inmaduro, que todavía está en testeo, que empieza a tener esos primeros usuarios para ver cómo se comportan los usuarios en la aplicación y qué quieren. Y lo más importante que descubren en esta etapa es el tamaño del problema. ¿Se acuerdan que les decía que estamos buscando problemas que sean grandes, que cuesten billones de dólares? Bueno, resulta que se dan cuenta que en Bogotá por día se hacen alrededor de 1.300.000 carreras de taxi. Y esas carreras transan, es decir, el valor que hay ahí de ese negocio es de 6 millones de dólares por día. Eso es un problema enorme que tiene un muy buen valor de mercado, como se pueden dar cuenta. Incluso ese valor era más alto que lo que transan en el tema del masivo. Entonces era un problema muy interesante para entrar a resolver. ¿Qué pasa ahí? Entonces empezamos a aprender. Empiezan a escuchar a los usuarios, entonces que el usuario dice, lo más importante para mí es poder compartir, pues que alguien sepa en qué taxi voy, que yo vaya muy seguro, pero también empiezan a mirar el tema de eficiencias y costos. Claro, como ahí detrás hay un algoritmo, hay una aplicación móvil que tiene una data y que es capaz de entender a dónde están pidiendo el taxi por la ubicación y de qué tan lejos está el taxi, pues empieza a darle al taxista un tema de proximidad, a darle solo las carreras que están más cerca. Y claro, los taxistas decían, vea, yo desde que trabajo con ustedes, resulta que yo estoy produciendo más, yo estoy ganando más, pero la verdad es que yo no entiendo por qué. Es eso, ese algoritmo, esa inteligencia de esa aplicación detrás, lo que estaba haciendo era mejorando en eficiencias y costos. Pues ¿cómo? Porque al taxista le estaba haciendo recorrer cada vez menos rutas, es decir, distancias más cortas, cada vez para conseguir la carrera era fija, en el momento en que llegabas ya la persona efectivamente te estaba esperando, pero además había obviamente un gasto menor de gasolina y otra serie de cosas allí, entonces muy interesante esa parte. Entonces empiezan a dar cuenta que es el producto y esa experiencia de usuario la que los empieza a diferenciar y hacer que ese producto se vuelva como un producto estrella del que todo el mundo habla, del que todo el mundo recomienda. Es esa tecnología detrás la que hace esa diferenciación. Y entonces lo empiezan a replicar. Esta es una aplicación que nació solamente para los celulares de Apple, o sea, para los iPhones en su momento, o sea que posiblemente la comunidad era pequeña, pero inmediatamente empezaron a desarrollar la aplicación para Android, luego la aplicación para los celulares Windows, para los BlackBerry que había en su época. Y hay algo súper interesante ahí, y es que si esto es un proyecto que arrancó en el año 2012, es un tema de timing, como se conoce. En el 2013 entra Uber a Colombia. Si este emprendimiento hubiera nacido un año después, es posible que el problema siga siendo grande, es problema que la tecnología que ellos tienen siga siendo súper wow, pero se hubieran encontrado un mercado muy diferente porque si bien Uber no tiene nada que ver con taxis, Uber sí estaba resolviendo o atendiendo el mismo problema. Así que se hubieran encontrado posiblemente con un mercado diferente. Entonces luego, en esa última etapa de maduración, y aquí lo más interesante es que todo esto se realiza en aproximadamente 12 meses. Para que se hagan una idea, los primeros 3 meses de esta aplicación ganó 12.500 usuarios. Los siguientes 6 meses, es decir, los siguientes 3 meses, 6 meses desde que iniciaron, ya habían duplicado el número de usuarios de 12.500 a 25.000 usuarios. 3 meses después estaban en 250.000 usuarios. Permítame un segundo.
Listo, perdón ahí por la interrupción, se me iba a apagar el computador. Listo y resuelto el problema. Les decía que esta aplicación, este producto, en solo 6 meses ya había duplicado su número de usuarios a 25.000 usuarios y 3 meses después se había multiplicado por 10 el número de usuarios. Es decir, en el 9º mes de esta aplicación ya estaban en 250.000 usuarios. De ese 1.300.000 carreras que se podían hacer al día, perdón, estos chicos al final de los 12 meses ya estaban cerca de las 650.000 carreras hechas todas a través de su aplicación. Entonces, en esa última etapa de maduración, ya empiezan a tratar de encontrar qué otras cosas dar de valor a sus usuarios. Los servicios VIP, en donde el usuario estaba con la posibilidad de pagar más, obviamente una tasa mucho más alta, pero sí o sí le llegaba el taxi más rápido, sí o sí podía alcanzar a ir a recoger a los chicos al colegio, sí o sí no perdía el vuelo que tenía para el que iba tarde, etc. Un tema más de democratización, decíamos ahorita que era hecha principalmente para teléfonos iPhone, y no todo el mundo tiene estos teléfonos, entonces empiezan a ubicar en los centros comerciales tipo Gran Estación afuera, pues una persona con una tablet que pudiera hacer la solicitud del taxi para que esa carrera no estuviera por fuera de la aplicación. Un tema de vista más del personaje en el videojuego, o por ponerle un sombrero diferente al personaje, por ponerle una chaqueta diferente, y eso es 50 centavos. Entonces, en esas dinámicas de los micropagos, lo más importante que ustedes deben entender es cuánto me va a costar a mí esa plataforma de pago. Ejemplo, si ustedes van a montar una app en uno de los plataformas como digamos la de Android o la de Apple, la Play Store o la Google Play, ahí de entrada solamente por subir su aplicación y por transar por ese medio, ese canal, el sistema les va a cobrar alrededor del 30% de lo que valga la transacción. Entonces, si esa comisión que se gana la plataforma hace viable o no hace viable su negocio. Si ustedes no pensaron en por dónde lo iban a hacer la transacción y solo 2 años después se dan cuenta que cuando se montan ahí les vale 30% de una sola, pues ahí podría ser que uno diga como, me quedó inviable el negocio, porque con esa comisión tan alta yo no puedo operar por ese canal, no puedo trabajar por esa plataforma de venta. Veamos, ¿qué otras preguntas hay acá? ¿Cómo enfrentar la barrera sobre la disposición a pagar en temas digitales en Colombia? Sí, efectivamente hay mercados más desarrollados en donde las formas de pago digitales pues ya están más difundidas. Sin embargo, creería que con todo lo que ha pasado con el tema de pandemia, sí o sí estamos forzados no solo a cambiar como emprendedores, sino también a cambiar como consumidores, y creo que pues eso va a acelerar la disposición y la cultura de pago desde lo digital para la mayoría de nosotros. Me dices acá que cuál debería ser el problema a resolver de una empresa que distribuye juguetes, peluches o bolsos. Ahí lo más importante, como siempre les he dicho, es preguntarle al usuario, ¿no? Por ejemplo, cuando te compran uno de estos juguetes, el cliente que está buscando detrás. Es muy posible que en el programa de emprendimiento ustedes hayan hablado en esa etapa de ideación de herramientas como las siguientes. El Jobs to be Done, es una herramienta que les ayuda a entender ese problema. El Canvas o el Business Model Canvas también les ayuda a resolver ese problema. ¿Qué es lo que hace una herramienta como el Jobs to be Done? Nos ayuda a preguntarnos qué tareas tiene que cumplir ese cliente. Entonces, por ejemplo, si el cliente mío es la mamá del niño, es posible que la tarea que esté cumpliendo o el problema que quiera resolver es de entretener al niño. Por lo tanto, le compra un juguete. Pero si el que estamos hablando es de que el que va a comprar el juguete es el papá, es posible que el papá lo que quiera es darle una especie de elemento que le permita al niño recordarlo a él como papá o generar ese vínculo. Entonces, hay tareas que está desarrollando nuestro usuario que no necesariamente son funcionales, o sea, no es comer, transportarse, vestirse, no son funcionales, pueden ser también unas necesidades y unas tareas emocionales detrás. Por ejemplo, si yo me compro un carro Tesla, puede ser que yo como hombre de 30 años quiera dar una idea de poder,
porque tengo este carro, o de modernidad, y esas ideas sociales que debo transmitir también son trabajos que yo quiero resolver y esa marca me la resuelve perfecto. Así como tal vez un anillo de diamantes pueda resolverle a un señor que se lo compra para dárselo a su prometida un tema de es que te amo con todo mi corazón. Y ahí hay un trabajo que él está haciendo que es emocional, el que quiere resolver y es mostrarle de una manera lo más enorme posible cuánto es su amor por la otra persona. ¿Sí ven? Entonces hay un tema que es muy social, muy emocional y no necesariamente funcional. Si yo les pregunto para qué sirve un anillo de diamantes, no sabremos, bueno, es un bonito detalle para matrimoniarse. Entonces hay que pensar en eso, juguetes, peluches, bolsos. ¿Qué está buscando? En bolsos, por ejemplo, la mujer está buscando combinación, estilo, moda. ¿Qué está buscando el cliente? Dice, ¿qué consejos nos puedes dar sobre modelos de monetización? Bueno, modelos de monetización hay muchos, 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 muchos. Lo mejor sería que dependiendo de cuál es el tipo de negocio en el que ustedes están trabajando, se metan a buscar esos otros negocios que se parecen al de ustedes, cómo están monetizando. Entonces, de esa manera se van a dar cuenta, por ejemplo, que hay uno que está cobrando por transacción, que hay otro que está cobrando por suscripción, que hay otro que está cobrando por paquetes. Y es muy posible que en el tipo de industria en la que están ya haya una forma de monetizar que está adaptada a ese mercado. Puede que ese mercado sea nuevo en Colombia, pero si lo miran en Estados Unidos, ya los 10 negocios que salieron hace 5 años sobre el mismo tema que apenas va a empezar a desarrollarse en Colombia, esos 10 modelos ya testearon todas las modelos de monetización y hay uno perfecto que les funciona. Es muy posible que ese sea el estándar de ese tipo de negocios. Ejemplo, en lo que se conoce como EdTech, que es como negocios que trabajan en tecnología, en educación, normalmente se usan los modelos de suscripción. De hecho, el modelo de suscripción es un modelo muy interesante. Es casi que el santo grial de los modelos de monetización, o sea, es al que realmente todos quisieran llegar, porque es el que te permite que el usuario tenga contigo un flujo de ingresos recurrente. Ese es Annual Recurring Revenue. Todo el tiempo está entrando plata. Entonces, cuando a mí me entra un cliente en el mes de marzo y me suscribió por un pago mensual por 12 meses, yo ya sé que sí o sí, esos dos, hoy que es marzo, yo ya sé que tengo los 12 meses de ingreso de ese cliente y ya lo puedo chichín, poner en mi flujo de caja y contar con ese dinero porque va a ser sí o sí recurrente. Es muy interesante ese tipo de modelos, pero hay muchos. Como les decía, como nosotros estamos un poquito atrás en términos de negocios digitales, si ustedes miran ejemplos en los Estados Unidos, se van a dar cuenta que ya han ido incluso perfeccionando más allá de los modelos de suscripción. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, en los ebooks, perdónenme, en los contenidos digitales, en donde ya hay un pay-per-view, en donde ya hay una especie de muro y tiene unas restricciones como más interesantes, es porque han encontrado de un modelo base del que partieron cómo irlo mejorando, cómo hacer para que el mismo modelo cada vez cobre más o el mismo modelo cada vez genere más ingresos. Otra pregunta. A ver, me dice, tengo un blog sobre temas de administración de empresas en una plataforma gratuita en WordPress. ¿Qué tan acertado es comprar un hosting y un dominio en estos momentos si todavía no he realizado la venta? Bueno, es el blog, es el blog. Yo creería que puedes seguir con el blog gratuito por el momento y pasarte pues al hosting y al dominio, es decir, a generar unos primeros gastos cuando realmente tengas unas primeras ventas que puedan pagar esos gastos. Es muy interesante tu pregunta porque normalmente los emprendedores que nos quebramos somos precisamente aquellos que primero dijimos, no, hay que montar esta plataforma, no, hay que poner estos recursos y trajimos nuestros recursos, no sé si de toda la vida o trajimos nuestros recursos del último año de ingresos y los pusimos todos ahí en el ejercicio sin darnos cuenta que esos recursos hasta cuánto tiempo nos alcanzaban o esos recursos de inversión inicial si eran necesarios o no para el momento de validación de venta o de validación del modelo de ingresos de nuestro negocio. Entonces, yo sí les recomendaría que apuesten en la medida
en que la evaluación del modelo de ingresos les va dando respuesta. O sea, si van encontrando que en esa idea que se les ocurrió, si hay un negocio, así mismo vayanle invirtiendo. Entonces, si por ahora pueden seguir en pequeño, en validar con un blog, que sí es gratuito y pueden sostenerse ahí durante un tiempo, sigan ahí hasta que de alguna manera el valor que le están entregando al cliente pues ya no se pueda sostener más con ese producto. Esa sería como una recomendación. Obviamente, alguien que esté del otro lado también les puede decir, no muchachos, si van a meterse en un nicho que es muy competido, que son productos muy innovadores, lo mejor es que le inviertan con toda y en ese sentido, por ejemplo, cuando ustedes van a mirar las rondas de inversión, productos que son de muy alta tecnología, son rondas de inversión de 15 millones de dólares solo en la primera ronda, mientras que negocios que ya son muy conocidos, una EdTech, una FinTech, que apenas está arrancando eso, puede que las rondas de inversión sean de menos de $800,000, $1,000,000, y son dos escenarios muy diferentes de apuesta de dinero desde el principio, lo que son capaces de poner los inversionistas precisamente porque es la capacidad que le ven detrás a ese negocio de generar más o menos dependiendo de la tecnología. Hay una persona que me dice que tiene un proyecto musical y quiere construir un emprendimiento digital para crear una aplicación. Bueno, con todas las personas que quieren crear aplicaciones, yo les haría una pregunta y es la siguiente. Piensen si ustedes mismos instalarían su aplicación. ¿A qué voy con esta pregunta? Tengan en cuenta que si ustedes van a crear una aplicación que el usuario no tiene la capacidad o la necesidad de utilizar todos los días, va a ser muy probable que su aplicación quede en el baúl del olvido. ¿A qué me refiero? A que la instalan, la usan las primeras semanas, la segunda semana de pronto entran una vez y después de eso el usuario se perdió la aplicación. El usuario, por más que la instaló, por más que la tiene instalada, puede que no le esté ocupando espacio. Si le está ocupando espacio y quiere instalar otras cosas, la va a borrar. Pero si no es una aplicación que realmente yo la necesite en el día a día, es muy poco probable que esa aplicación vaya a tener un fuerte impacto. Entonces, los negocios de aplicaciones son muy interesantes para ciertos tipos de negocio. No porque ustedes tengan, por ejemplo, por decir algún tipo de negocio tradicional como una panadería, entonces ahora ustedes tengan que tener una aplicación para que les pidan por ahí. No sé. Eso hay que evaluarlo con calma, o sea, con detalle de cuántos clientes tengo, necesitan o no la aplicación, por qué tendrían la aplicación mía instalada en su celular para pedir solo a esta panadería, por qué más bien eso no lo resuelve una plataforma web, que entren a mi página o que yo les pueda mandar un mensaje de texto con un link y desde ese link vayan a comprar el pan. Bueno, pensar en los términos tecnológicos, que hay muchas formas de resolver lo mismo, entonces habría que pensar en cuál es el producto que más se adapta a ese cliente. Creo que esas son todas las preguntas, ¿no? Hay una persona que nos escribe desde Bucaramanga que trabaja con libros. Los libros y en general en las industrias creativas es muy interesante tanto las nuevas formas y los nuevos canales que tienen, como asimismo la posibilidad de generar ingresos. A mí me encantan revisar los ejercicios de los músicos, por ejemplo, en donde ustedes pueden ver cómo esos negocios de industria creativa musical son exponenciales. Entonces, hace menos de 5 años teníamos a Maluma en los pool party de la Mega aquí en los colegios o las universidades de aquí de la ciudad, y 5 años después está tocando con Madonna. Entonces, es esa capacidad de las industrias creativas de generar negocios exponenciales que me parece muy atractiva. Con relación a los libros, hay canales ya ampliamente difundidos como Amazon, en donde además de libros se venden muchas otras cosas, pero los libros principalmente tienen un buen canal ahí. Algo muy interesante que hay que mirar es el tema de la regionalidad. Cuando subes a esa plataforma, mirar si ese libro va a estar disponible para todo el mundo o solo para una región, o cuánto te van a cobrar ahí por ese libro. Si de pronto sea más interesante, dependiendo del tipo de libro, un canal más tradicional por medio de una publica, se me olvidó el nombre de la empresa que te publica, pero bueno, esos elementos son interesantes. Por ejemplo, evalúa si necesariamente necesitamos imprimir el libro o ese libro podría más bien convertirse en un producto totalmente digital.
piensen en un ebook o un libro digital. Ese libro nunca sale de lo digital, ese libro se crea en lo digital, posiblemente sea un PDF u otro formato, pero yo lo compro por internet, lo leo en la tablet y yo nunca recibí ese libro físico. Es un activo digital muy interesante, como también lo son las canciones y otros recursos de propiedad intelectual. Ya, yo creo que hemos hablado mucho. ¿Cómo Erika, van? pues muy bien. Tenemos otras preguntas, no sé si tienes más tiempito. Sí, dale, trabajemos un ratico más. Listo. Aquí Me parece Daniela, que sus preguntas están súper interesantes. sí, sí, muy interesante. Te voy a leer algunas preguntas entonces. En Ujú. caso del canal Hogares, ¿a quién debemos dirigirnos, al consumidor o al comprador de un hogar? Bueno, cuando ustedes le quieren vender al hogar, créanlo o no, las que tomamos las decisiones en los hogares somos las mujeres. O sea, porque parece como un tema que parece que es real, pero no, es totalmente real. La mayoría de las decisiones de compra de los hogares lo realizan las mujeres, así que lo que les decía ahorita, si pueden encontrar donde hay grupos de mujeres en el rango de edades en el que a ustedes les sirve, hay un grupo de mujeres en el Facebook en el que alguna vez estoy ya no me acuerdo ni cómo se llama, Entre Más Mujeres, por ejemplo. Ustedes se van a sorprender del nivel de cosas que te transan por ahí todos los días. Es impresionante todo lo que se vende por ahí. Y es solo un grupo que está enfocado solo en mujeres, pero está súper bien enfocado para aquellos tipos de negocio que le venden y que pueden tener la decisión de comprar mujeres. Ok. Tenemos otra pregunta, no sé si creo que ya la contestaste, pero tú nos dirás, ¿crear una página web para una empresa micro como es la mía es bueno? ¿Ayuda a crecer? Ok, la página web es el activo digital por definición, es decir, en principio en esta era deberíamos al menos tener una página web. Eh, ¿A qué voy? Recuerden que hay una diferencia entre página y sitio web, ¿no? El sitio web se compone de muchas páginas, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, creamos una página que sea solo un texto inicial, una especie de landing, por decirlo de alguna manera, pues vamos a poder tener una presencia digital sin tener que hacer todo un sitio web. Y eso ya nos da un nombre en Internet, ya nos da una posibilidad en Internet. Una cosa muy interesante que les recomiendo es el Google My Business. El Google My Business es una herramienta de Google, lo pueden buscar ahí, Google My Business, regístrense ahí. Es una plataforma en la que les va a crear esa fichita que ustedes ven al lado derecho. Permítanme, yo les muestro, yo creo que en la presentación yo lo tengo por acá. Sí, acá está. Fíjense ahí en la pantalla. Es esta Google Mi Negocio o Google My Business, es este que les da la fichita que ven a la mano derecha. Esto es una plataforma muy interesante porque Google de alguna manera ya los indexó de una sola, incluso si no tienen sitio web. Entonces allí, ¿qué es muy interesante? Que nos va a generar el punto de localización de nuestro negocio en el mapa. Esto sería lo que yo les diría, al menos aparezcan. O sea, puede que no tengan ni página ni ningún activo digital, pero al menos si se registran en esta plataforma, Google los va a indexar con nombre, fíjense que les va a decir de qué categoría de servicio prestan, les va a poner el teléfono, los horarios, aquí está el link, les va a permitir incluso ver estadísticas, cosa que es muy interesante, cuánta gente entró. En este momento Google My Business ya tiene una app de chat y algunos de los negocios que tengo ahí registrados me escriben ahí, hola, necesito una cotización y ni siquiera tenemos página web, entonces es muy interesante. Asimismo, por ejemplo, en Facebook ya está, todavía no para Colombia, pero sí, ya lanzó la aplicación para que los negocios puedan hacer transacciones ahí. Lo mismo WhatsApp ya va a permitir que se puedan pagar directamente en WhatsApp. Entonces, eh, ¿por dónde transar el negocio? Lo importante es la transacción y que haya el negocio, ¿no? Pero si pueden tener una página, ténganla. Ahorita yo estuve viendo un recurso de MINSIT, que es el Ministerio de Industria y Comercio, no lo recuerdo cómo se llama, les quedó pendiente la tarea, pero lo pueden buscar. Precisamente por pandemia hicieron una alianza con una plataforma que es española y esa plataforma permite crear sitios web muy rápido, solamente metiendo las fotos y tal. Entonces es gratuita, pueden buscarla como la crear página web, MinSit o para mi pymes, algo así, es como eso. O si no, pues en el programa de emprendimiento les preguntan después, pero en esa plataforma yo hice el ejercicio y me demoré alrededor de 7 minutos creando una página web. O sea que realmente ya no hay excusa para no tener al menos una página web landing
o como le quieran llamar. ¿Qué elementos deberían tener en esa primera página web? En lo posible que digan cuál es el propósito del negocio, qué hacen, cómo lo hacen y algo de validación social, que si ya tiene algún cliente, pues un testimonio, o si han tenido alguna exposición en prensa, pues pongan ahí el link, o si tienen los logos de los clientes porque son empresas, pues pídanle un poquito el permiso y lo ponen ahí también. Esa validación social ayuda a que nos dé pues esa visibilidad y esa confianza en lo digital para que el cliente al menos se dé cuenta. Miren que, por ejemplo, en el Google Mi Negocio, en la pantalla lo pueden ver, los usuarios nos pueden dejar estrellitas y calificarnos. Y esas estrellitas, obviamente, al siguiente que entra y las ve, pues también es más interesante. Y aquí no tuvieron que crear una página web. ¿Listo? Listo, ¿Cuál otra Erika. pregunta? Mi negocio es de asesorías en física y matemáticas. ¿Qué canales me recomiendan y cómo llegar a mi público? ¿Dónde están los estudiantes? Por un lado, yo diría que los estudiantes también están en grupos, pero fíjate que los estudiantes, bueno, habría que ver si los estudiantes que estás buscando son universitarios o son estudiantes de colegio. Pregúntate, o no sé si ya tienes clientes, pero pregúntate quién pagaría por esa asesoría. Si el muchacho lo va a buscar porque quiere estudiar más, o es el papá el que quiere ponerle la asesoría de matemáticas al chico porque está buscando que el muchacho avance más rápido en matemáticas o se ponga al día porque viene un poquito atrasado. Entonces, en ese sentido, hacer ese análisis nos podría dar la visual que muy posiblemente debamos otra vez dirigirnos al segmento de las mujeres, ¿no? Y mirar mujeres que tengan los hijos entre qué edades y qué edades. Por ejemplo, con esa segmentación tan demográfica, digamos, sexo mujer, edad entre tal y tal edad, que tenga hijos entre tales y tales edades, o hijos adolescentes, o hijos en la universidad, es muy posible que pueda hacer una muy buena campaña en Facebook, porque esa segmentación, ese nivel de segmentación te lo permite Facebook hacer muy fácil. De los cursos de matemáticas, de los cursos de física. Vale, otra pregunta. Yo tengo dudas en identificar el problema que resuelve mi empresa. Vendemos diferentes productos, juguetería, bolsos, peluches. Entonces, ¿cuál sería el Esa ya la problema? respondimos. Ah, Sí, bueno, listo. tranquilo. Está bien. Tengo otra por acá. Estoy construyendo un negocio de aprendizaje de inglés por lecciones, es decir, por temas, tratando de comercializar con docentes y estudiantes de primaria y secundaria, al igual que con personas del común interesadas en el tema. Los temas se explican en videos con muy buena contenido audiovisual. ¿Qué opinas de esta iniciativa y cómo crees que sería el mejor medio de comercialización? Listo. No, me parece que es una iniciativa genial. Me parece que todos en Colombia deberíamos hablar inglés. Y los que todavía no sepamos inglés deberíamos estar estudiando. Porque realmente hay demasiadas y muy buenas oportunidades en inglés en el mundo y en todos los países, pero para aquellos que tienen la ventaja competitiva y comparativa de saber inglés. Entonces, te felicito por ese emprendimiento. Eso sería como lo primero que quiero decir, que te vaya súper bien, que consigas muchos clientes. En términos de que tengas estas lecciones grabadas, es interesante en dos sentidos. El primero es que estás haciendo un esfuerzo de crear un contenido, cosa que normalmente no todos harían. O sea, si empiezas a comparar con otros profes de inglés, puede ser que esos profes todavía estén en la clase 1 a 1, en la clase en la que es esta interacción 1 a 1, pero si tú estás creando contenidos, fíjate que ya de entrada estás dando la posibilidad de que a partir de ese contenido se cree un negocio digital, porque tu producto, que es tu clase digital, tu clase de contenido virtual, ya podrías ponerlo en una plataforma para ser enseñado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedes empezar a probar? Hay muchas plataformas que ya hacen por ti la promoción, donde ya la gente puede buscar ese tipo de curso. Entonces, si por ejemplo has construido el nivel 1, 2 o 3, o sea, apenas estás empezando, busca plataformas, por ejemplo, como Udemy, busca plataformas como Doméstica. Bueno, hay plataformas de educación para cursos de cierto tipo. Entonces, ejemplo, si vas a Doméstica seguramente encontrarás muchos temas de industrias creativas. Si vas a Platzi, aunque en Platzi pues uno no se puede registrar por sí mismo, pero si vas a Platzi es muchos temas de marketing, muchos temas de código, o sea, hay gente que quiere aprender de programación, pero así cada plataforma donde puedes crear tu curso y empezar a monetizarlo o validar si alguien lo quiere tomar,
ellos hacen por ti ese otro brazo que te hace falta, que es llegar a una comunidad, porque ellos ya han hecho toda la tarea de cautivar y de promocionarse en esas comunidades que están buscando formación, y tú con lo que vienes es con el contenido. Obviamente la plataforma te va a cobrar un porcentaje de transacción por hacer eso, pero es un brazo en el que podrías iniciar. Asimismo, vi que había otros emprendimientos de calzado. Entonces, ejemplo, si ustedes todavía no tienen el brazo y el número de integrantes de su equipo para que estén publicando el calzado en las redes sociales y buscando a los clientes por ahí, ¿por qué no piensan en ubicarse en plataformas que ya están establecidas? Ejemplo, vender productos en Mercado Libre, ejemplo, vender productos en Graffiti, ejemplo, buscar esas plataformas de calzado específicamente. Traje el ejemplo de Mercado Libre, no es el mejor para calzado, pero sí hay muchas herramientas, plataformas que se conocen como marketplace o como e-commerce, en donde ustedes suben sus productos y ellos les ponen la audiencia que quiere comprar calzado. Y esos productos, obviamente, insisto, cobrarán una transacción, pero a ustedes ahí les permitirá validar eso. Incluso hay plataformas tan específicas para calzado como outlets. Entonces, si ustedes ya tienen un inventario de calzado, de pronto necesitan salir de él o moverlo más rápido, pues vayan a esas plataformas que ya son de outlets en lo digital y regístrense allí. Bueno, habrá un proceso de registro, como saben, pero seguramente pueden apalancarse en esas plataformas. Erika, pues el tiempo se nos está acabando. Súper. Nos encantaría Uf. terminar de responder todas las preguntas, pero bueno, digamos que no, digamos que es por el tema de tiempo. Bueno, Primero, pues, terminamos. Les quiero dejar bueno, los sí, datos, ahí lo tienen en la diapositiva. Añádanme al LinkedIn. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto, por ahí les ayudo, por ahí les contesto. Como les digo, todos los que somos emprendedores tenemos, o por lo menos de la cochada que salieron con nosotros, tenemos esa iniciativa de ayudar a los demás para que el emprendimiento pues avance más rápido, para que no cometamos los mismos errores, para que la tasa de mortandad de las empresas baje. Así que hablemos, miremos qué iniciativas tienen, cualquier duda que tengan, con mucho gusto. vale, muchas gracias, Erika. Bueno, Erika, no, muchas gracias por tu asistencia, muchas gracias a todos por la asistencia, agradecemos pues por tu tiempo, por compartir tus conocimientos y bueno, les invitamos a todos a que en próximos días nos sigan en nuestras redes sociales para que se puedan enterar de, digamos, de todos los webinars que estaremos haciendo de aquí en adelante hasta diciembre, que son webinars muy interesantes. Erika, enormemente, muy chévere tu conferencia, la tenemos grabada y la idea es que la podamos subir pues a YouTube pues para que el mundo se entere un poco también de esto. Les Súper. agradecemos a todos por su asistencia y nosotros les vamos a estar escribiendo pues por correo electrónico pues la información y síguenos pues en nuestras redes sociales, ahí ya pues les hemos dado como la información. Entonces, Leandro, mira que ahí uno de los chicos que está en la audiencia puso el nombre de la página donde se hace lo del plan de digitalización de las MIPYMES para hacer la página web gratis. Entonces te la recomiendo para que la copies y luego se la compartas a las asistentes. claro que sí. Ah, bueno, esta página web, pues digámosle cuál es. Es www.colau, que se escribe con K, .es/Colombia. Pero Listo. seguramente si buscan plan de digitalización MIPI me lo van a encontrar, es para hacer la página web gratis. Bueno, Con mucho gusto. nosotros vamos a hacer posiblemente en estos días, no queremos generar como expectativas, pero posiblemente vamos a hacer algo con el ministerio para que todos puedan enterarse cómo hacer este proceso de tener la página web. Entonces, pues igualmente les estaremos enviando la información por correo electrónico y por nuestras redes sociales. Bueno, no, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Erika, se cuidan demasiado. Les deseamos lo mejor en este día y síganos para nuestra próxima conferencia el martes de finanzas para emprendedores a las 7 de la noche. Se pueden registrar en TicketCode. Ya está toda la información en nuestras redes sociales. Un abrazo a todos y se cuidan. Muy buen fin de semana. Descansen y emprendan, por favor. Chao, chao para todos. Un Chao. abrazo.